Muy buenos días, queridos estudiantes. Nuevamente con ustedes. Mi nombre es Orlando Eliel Morán Arana. Soy licenciado en Pedagogía y Ciencias de la Educación. Nuevamente con ustedes en la semana número 5. Espero que hayan pasado una semana llena de bendiciones. Esta semana recién estamos finalizando, pues sea llena de mucha prosperidad y que la próxima sea también de igual manera. Quiero manifestarles siempre mi agradecimiento por estar en sintonía nuevamente de la clase número 5, al mismo tiempo que les motivo a seguir adelante. Ustedes saben muy bien que como docentes, como pedagogos, nuestro objetivo fundamental es fortalecer el conocimiento de todos los estudiantes del país, buscar la forma como acercarnos a ellos. Y qué más que ustedes están preparando en esta oportunidad para ser unos grandes maestros, unos grandes pedagogos, profesores de enseñanza media que van a cambiar un poco el rumbo de la educación de nuestro país. Yo me siento verdaderamente satisfecho, contento de estar nuevamente con ustedes. Espero que ustedes también estén bien en casita. Ustedes estarán disfrutando ahorita mismo de una tacita de café, un panito, estar disfrutando de este día. En el oriente del país amaneció soleado, bonito, nuestros territorios, cada quien con su propia cultura, cada quien con su propia identidad. Un saludo cordial a todos los que nos sintonizan en los 4 puntos cardinales del país con esta asignatura Historia de la Educación. Les he comentado siempre que yo soy catedrático de la Universidad Rural de Guatemala desde hace 12 años. Me siento contento de formar parte de este equipo de trabajo, tanto en lo presencial como en lo virtual en esta oportunidad. El reto ha sido grande, nos hemos propuesto formar parte también de esta experiencia virtual. Y cierto pues que con todo el aprendizaje que hemos tenido, pues estamos haciéndolo bien. Espero pues que así sigamos el transcurso del año, que finalicemos con mucho éxito y que ustedes no abandonen por ningún motivo esta carrera que han iniciado. Siempre es mi motivación a seguir adelante. Siempre les he dicho que hay obstáculos en la vida, hay obstáculos que hay que sortear. Ahorita mismo alguno de ustedes habrá de tener alguna dificultad, pero saben, hay que poner un esfuerzo grande, hay que hacerle, hay que darle con entusiasmo y hay que pedirle a Dios sobre todo la fortaleza para poder lograr nuestros objetivos. Yo me siento cada día mejor, animado, con el deseo de seguir adelante. Les he comentado que yo nunca he dejado de estudiar, yo sigo estudiando. Las veces que yo puedo, estoy permanente en la computadora, en clases, me gusta el estudio. Recién estamos finalizando ya casi un diplomado sobre educación inclusiva, que esto trae como consecuencia pues aprender más. Para mí es importantísimo el seguir estudiando y para ustedes también que inician esta carrera, que son jóvenes y que van a lograr mucho en el transcurso del tiempo para cambiar la educación de nuestro país. Así es que les deseo éxito en todo lo que emprendan, que todo lo que inicien lo logren, que lo concluyan, porque es algo fundamental para nuestras vidas. Les cuento que aquí en el oriente del país, pues estamos bien, pasándola súper bien, el ambiente es agradable y espero que también ustedes estén por allá. Así es que nos vamos a preparar ya con nuestro bolígrafo, con nuestro papel y lápiz, estar pendientes para ir anotando las ideas principales que yo les voy diciendo. He tratado yo de que esta clase sea de esta forma. Podría ser explicativa, pero yo más lo tomo como un conversatorio con ustedes. Estamos conversando. Lamentablemente yo no puedo escucharlos a ustedes, no puedo verlos, no puedo interactuar como si estuviéramos en presenciales, pero es de esta manera como yo trato de que ustedes sigan, le den seguimiento a este recorrido histórico que yo hago desde el inicio de la clase. Empiezo pues con la historia de la educación, con los aportes culturales de las culturas antiguas, desde que empezó la humanidad, desde Adán y Eva, desde los inicios, desde nuestros antepasados, en sus cavernas hacían sus dibujos, sus asignaturas eran la cacería, la pesca. Luego nos vamos a conocer algunos
datos históricos de las culturas clásicas de la India, de China, de Egipto, de Israel. Luego hablamos sobre el cristianismo, hemos hablado de muchas cosas. Esto trae como consecuencia que le vamos dando un seguimiento. Ahora vamos a seguir hablando un poco sobre el cristianismo, pero poco a poco vamos a ir llegando hasta la época del Renacimiento. Entonces, es un proceso histórico. Yo trato de dibujar la línea del tiempo en la mente y ustedes deberán seguir el ritmo de esta conversación. Decirles que me siento bien. He tratado de implementar métodos, de buscar métodos a manera de que ustedes me capten, y sobre todo las clases teóricas, que es muy complicado. A veces se vuelven de repente, podríamos decir, hasta aburridas para decirles, pero yo trato siempre de buscar la forma como ustedes sigan la sintonía. No es lo mismo una narrativa que estar en clase. No es lo mismo que alguien esté narrando un acontecimiento. Si en clase pues podemos interactuar, a mí me toca a mí directamente narrarles lo que yo he aprendido, lo que yo he estado investigando, para que ustedes lo tengan también. Así es que nos preparamos. Voy a compartir la diapositiva de esta semana, esperando que todos ya estén en sintonía para poder asimilar el conocimiento de hoy. Quiero recordarles que ya la próxima semana, el sábado, ya el sábado y domingo, pues ya son los parciales de las primeras 5 clases. Ustedes ya tienen conocimiento, deberán estudiar las 5 clases, sobre todo esta, que es muy importante, para que ustedes puedan en el momento contestar su evaluación. El objetivo mío nunca ha sido que los alumnos pierdan. Al contrario, como pedagogo, mi obligación es que los alumnos ganen. Entonces, mi objetivo y mi deseo es que ustedes ganen la clase, que ustedes ganen las clases, que ustedes le pongan esfuerzo y que se rebusquen para conseguir las respuestas de lo que yo mismo les he mostrado. No voy a preguntar, o no vamos a preguntar en el examen cosas que no se han visto o cosas inventadas, sino que más bien lo que ustedes han tenido en el transcurso de estas 5 semanas. Es que nos preparamos. Esta clase es muy importante justamente por eso, porque está incluida dentro del proceso de evaluación de este primer parcial. Nos preparamos entonces, como les decía, para la diapositiva. Muy bien. El curso ya lo conocen, Historia de la Educación, el código SH053. Estamos en la semana número 5. El tema principal es la educación religiosa reformada. De eso es lo que vamos a tratar. Pero tenemos objetivos bien claros. Conocer los aportes positivos y negativos de la educación religiosa reformada, sus efectos y consecuencias para la educación actual. Ese es el objetivo fundamental. Y quiero manifestarles que hay mucho de qué hablar este día. Los temas, como un contexto, los temas de la semana: el cristianismo en Europa, la educación religiosa reformada, el concilio de Nicea, la Inquisición, la reforma protestante, la contrarreforma católica, aportes educativos de la reforma y la contrarreforma. Esos serían los temas que vamos a tratar durante esta clase el día de hoy. Espero pues su sintonía. Desde ya pueden anotar ahí en su cuaderno cuál es el objetivo principal, que es conocer los aportes positivos y negativos. Anótenlo, de la educación religiosa reformada, sus efectos y consecuencias para la educación actual. ¿Qué efectos estamos todavía sintiendo de estos 2 acontecimientos extraordinarios que hubieron en la historia, podríamos decir, del cristianismo, de la iglesia y de la educación, y que todavía estamos de alguna manera sintiendo estos efectos? Vamos a hacer un contexto histórico. Siempre quiero decirles a ustedes como estudiantes
principalmente de pedagogía, inclusive de cualquier otra de las áreas educativas, que es fundamental conocer el contexto de las cosas, es fundamental saber qué pasó antes para entender lo del presente y pensar en el futuro. No podemos de ninguna manera alejarnos del contexto de las cosas. Siempre debemos de saber nosotros lo que ha pasado, el antecedente, para poder interpretar la historia. En este caso vamos a regresar un poco hacia al cristianismo que vimos la semana pasada. Hablábamos de que uno de los grandes propulsores del cristianismo era Pablo de Tarso. En algunas iglesias le llaman santo, San Pablo. En el caso nuestro, quiero decirles que yo no me estoy inclinando hacia ninguna religión para tratar estos temas, entonces simplemente lo llamaremos Pablo de Tarso, aquel hombre que una vez persiguió a los cristianos, que mató cristianos, que torturó cristianos, porque iban en contra de la fe de los judíos. Había una encomienda de parte de Roma justamente que todo aquel que se sublevara como cristiano tenía que ser asesinado, perseguido o evitar que se propagara más el cristianismo, porque en ese tiempo el cristianismo se consideraba como algo que no tenía sentido, porque estaban tan acostumbrados a vivir una vida pagana, y cuando viene el cristianismo que vino a cambiar no a cambiar la ley del Torá o la ley de Moisés, sino que hacer a que se cumpliera de otra manera, porque los que interpretaban la ley de Moisés como que la interpretaban a su manera. Eso significaba que el cristianismo vino a hacerles algunos cambios de los que no quiero hablar, porque entonces caería yo como en un punto inclinado hacia una iglesia. Entonces mejor sabemos perfectamente que la mayoría, si no es que el 100%, profesa alguna fe, ya sea cristiana evangélica o cristiana católica. Entonces entenderán a qué me refiero. Entonces el pueblo de Israel en ese tiempo siempre ha sido desobediente. Entonces había una crisis de parte de la población. Les decía la semana pasada, en donde incluso se pensó que el que iba a venir a cambiar esa situación política, social y económica iba a ser el Mesías, pero él vino a cambiar a la sociedad de otra manera. Vino a hacer cambios sustanciales más en la mente, en el espíritu. Entonces, desde esa proyección del cristianismo se empezó a divulgar por todas partes. Y uno de los más importantes propulsores, les decía, fue Pablo de Tarso. Entonces, en la semana pasada, en las últimas diapositivas, yo les presentaba a ustedes el recorrido de Pablo por todo el mar Mediterráneo, informando o llevando este mensaje del cristianismo. Bueno, de los años 61 al 63 vivió Pablo en Roma. Vean la fecha, 61 y 63 después de Cristo. Vivió en Roma, parte en prisión y parte en una especie de libertad condicional en su casa. Vivía él vigilado, él estaba en su casa como prisionero, y lo vigilaban para que no saliera a divulgar el cristianismo. Entonces Pablo vivió en ese tiempo. Este encierro que tuvo Pablo, este encarcelamiento de Pablo, le sirvió para escribir desde Roma cartas, o sea, las famosas epístolas de las que hablábamos anteriormente. Le escribió a los efesios, le escribió a los colosenses, le escribió a Filemón desde la cárcel. Por eso él mismo en estas cartas menciona la cárcel y dice, bueno, detrás de estos barrotes, detrás de esta cárcel, y yo podré estar prisionero, pero mi espíritu siempre está adelante. No pueden aprisionar mi alma, pues es la que está trabajando. Por eso les mandaba un mensaje, o sea que desde ahí estaba llevando el cristianismo, desde el cautiverio. Entonces, eso es importante, pero nos estamos ubicando en Roma, justamente. Pero viene la conversión del emperador Constantino al cristianismo, y que es uno de los acontecimientos más importantes de la historia romana. Y como es lógico, traería o acarrearía consecuencias importantes para la práctica del cristianismo en Roma. ¿Por qué? Porque si un emperador se convertía,
obviamente los demás le seguían. Entonces, en aquellos tiempos, la palabra de emperador, la palabra del rey, la palabra de los que mandaban era la que se hacía valer y no había otra más. Entonces, empieza ya una especie de cambio para el cristianismo en Roma, porque el emperador ya empieza como a aceptar la parte del cristianismo. Entonces dice, bueno, el cristianismo empieza a tener una especie de auge ante la conversión de Constantino. Hasta el concilio de Nicea, en el año 325, las iglesias cristianas eran incendiadas, quienes profesaban la religión cristiana eran perseguidos y su patrimonio era confiscado, particularmente bajo el emperador Diocleciano en el 245 y 316. Se intensificó la persecución cristiana. Diocleciano quería vivir los viejos cultos paganos y que estos se convirtieran en la religión del imperio. O sea, los emperadores anteriores, después de Pablo, que dejó el cristianismo por ahí, y luego empezaron a llegar emperadores que no querían al cristianismo porque les gustaba su vida pagana, no querían. Entonces, Diocleciano fue uno de los que más combatió a los cristianos en ese tiempo, porque a él le gustaba la vida pagana, a él le gustaban los cultos que ellos tenían anteriormente. Entonces, no estaban de acuerdo con ser diferentes. Pero su política anticristiana fracasó y fue eliminada por su sucesor. Cuando llegó Constantino, hace un rato se lo mencioné, pero él gobernó del 285 al 337. Constantino el Grande, le decían. A partir de Constantino cambia bastante la situación para Roma en ese tiempo y empieza a evolucionar. Aunque durante el tiempo de Diocleciano el aparato militar y administrativo funcionaba bien en el Imperio Romano, una zona de libre comercio, había comercio, se había estabilizado el bienestar económico, la gente como que estaba estable, todo estaba bonito, los habitantes de Roma gozaban de derechos civiles, todo estaba bien, lo que promovía una creciente cohesión entre la población. O sea, había crecimiento, había economía, todo estaba como tranquilo, pero lo que no tenían era libertad de culto o libertad religiosa. Solo se imponía el paganismo o las culturas extrañas del judaísmo en aquel tiempo. O sea, o gente que no quería saber nada de religión. Entonces, no existía una libertad religiosa en ese tiempo. Pero viene un acontecimiento importante, el concilio de Nicea. Para los que van a la iglesia católica y también para los de la iglesia evangélica, saben que un concilio es la reunión de varios líderes religiosos para tratar asuntos importantes que atañen o a la iglesia o al Estado o a una política importante en esos momentos. Hasta el momento son muchos los concilios que han habido en la iglesia católica y que han desatado una serie de cambios en la iglesia hasta este momento. Pero nos referimos a este concilio importante del 19 de junio del 325, cuando Constantino es el que organiza este concilio y une a las partes, reúne a los obispos, reúne a las partes que no estaban de acuerdo, que estaban en conflicto, y se realizó en una ciudad de Nicea, cerca de Estambul. Estambul es la capital de Turquía, como ustedes muy bien lo saben, pero les remarqué con negritas aquí para explicar que el objetivo del encuentro no era la imposición del cristianismo, no era que Constantino, siendo ya cristiano, siendo ya convertido al cristianismo, quería llevar o hacer que se volvieran cristianos todos. No, no era esa la intención, sino que como buen político, como buena persona, como buen emperador, su objetivo era alcanzar la paz religiosa que estabilizara el imperio. Eso era lo que más pretendía, que cada quien con su religión, pero que se respetaran y que no hubiera violencia. Recuerden que ha habido mucha violencia en el tiempo del cristianismo o guerras por religión. Entonces, lo que pretendía Constantino era tranquilizar las aguas y se pudiera vivir de una manera distinta. Tras largos debates, dice la historia, tras largas conversaciones, se reunieron bastante tiempo, Constantino decidió llegar a un arreglo según el cual Jesús y Dios representaban
una misma identidad. Ese era uno de los conflictos más grandes que tenía el judaísmo en ese tiempo, porque los judíos nunca esperaban a un Mesías como el Mesías que llegó. Ellos esperaban, les decía la semana pasada y les reconfirmo, ellos esperaban a un Mesías guerrero, un guerrerista, un subversivo de armas tomar, que liberara al pueblo de Israel de la opresión del Imperio Romano, a través de las armas, a través de la lucha, a través de la guerrilla, a través de la violencia, pero no era esa la intención de Jesús. Jesús vino a cambiar la humanidad de otra manera, desde el punto de vista religioso. Entonces, todavía existía eso de los judíos de decir, entonces este no es el Mesías que nosotros estábamos esperando, no es esta la persona que a nosotros nos va a liberar. Por lo tanto, para nosotros seguiremos esperando a un libertador. Y hasta la fecha existe esa teoría en algunas comunidades judías de que no creen en Jesús, no creen en este Mesías y siguen con la religión judía, o sea, siguiendo la ley de Moisés. De igual manera, siguiendo todo lo que la Torá dice y hasta ahí. Esa es la religión judía. De hecho, los religiosos judíos no creían en la Trinidad que se menciona desde el punto de vista bíblico o en las iglesias cristianas. Solo se cree en Dios, solamente en Dios, en un Dios que está en el cielo, ahí nomás. No creen en el Hijo, inclusive ni creen en el Espíritu Santo, ¿verdad? Y no creen que haya existido una mujer que fue engendrada por el Espíritu Santo para que naciera un niño. O sea, no creen eso. Entonces, pero viene Constantino y entonces, como palabra de rey es palabra de rey, determinó que sí, Jesús y Dios representaban a una misma identidad. Dios y Padre son las mismas personas. Y Espíritu Santo es el complemento. Entonces se creó la Trinidad. En algunas iglesias le llaman la Santísima Trinidad, que empieza entonces a ser parte de la catequesis o parte de la evangelización de los diferentes grupos cristianos. Con la firma de esta definición por parte de los eclesiásticos presentes, fueron suspendidas las persecuciones contra los cristianos. A partir de ahí ya no se seguía, porque decían, es que vos seguís al Hijo, sos cristiano, solo se creía en Dios. Entonces ese era el conflicto que existía. Entonces, a partir de ahí se dejó de perseguir a los cristianos. Pero faltaba por legalizarse el cristianismo de una manera oficial como religión propia de un Estado. El 27 de febrero del 380, el emperador romano de Oriente, Teodosio, firmó en presencia del emperador romano de Occidente, Valentiniano, y su cogobernante medio hermano Graciano, un decreto con el cual declaró al cristianismo religión del Estado y estipuló un castigo para aquellos que iban en contra del cristianismo. Entonces ya empezó a castigarse lo contrario. Se castigó a los que iban en contra del cristianismo, a los que hacían cultos paganos, aquellos que no les gustaba el cristianismo, deberían de ser castigados. O sea, como que dio un poquito vuelta el asunto, después de que eran los cristianos los perseguidos, ahora eran los cristianos los que de alguna manera iban a perseguir a los paganos, aquellos que no creían. Entonces, todo culto pagano iba a ser de ahora en adelante castigado. Por eso dice ahí, con el que declaró al cristianismo religión del Estado y estipuló un castigo a quienes practicaran cultos paganos que no fueran cristianos. Este decreto se llamó Cunctox Populus, concedía no solo un lugar preponderante al cristianismo, sino que también suponía la persecución en contra de aquellos que practicaran otra fe. Todos aquellos que no eran cristianos iban a ser perseguidos. Dio vuelta el asunto. El cristianismo se convirtió en la religión exclusiva del Imperio Romano por el decreto del emperador Teodosio, lo que tuvo trascendentales consecuencias. El decreto unió de raíces las religiones judeocristianas del continente europeo.
inclusive la grecorromana. Recordamos ahora dos lugares importantes. Se estaba uniendo la cultura de Israel, el judaísmo, se estaba uniendo el cristianismo, que también es una cultura hebrea que sale justamente del judaísmo y se une a la cultura greco o la de Grecia y la romana. Entonces, nos recordamos de la cosmovisión de los griegos y de la cosmovisión de los romanos. Todo esto era como parecido, ¿no? Los mismos dioses romanos, los mismos dioses griegos. Había una relación entre estas dos regiones y ahora se unía a Israel con las nuevas dos políticas, entonces, con las nuevas dos religiones. Entonces se crea como una especie de religión que abarcaba la religión judía, la religión cristiana, los principios griegos y los principios romanos a partir de ese momento. Por supuesto que no fueran paganos. Entonces empezaron a una lucha como por cristianizar estas culturas paganas que practicaban los griegos y estas culturas paganas que practicaban los romanos. Para tener una idea de lo que yo les estoy hablando, quise colocar este mapa para que los ubiquemos. El Imperio Romano se caracterizó por ser un gobierno autócrata en el que los poderes administrativo, político, militar y religioso estaban en manos de un emperador. Por eso les digo, palabra de emperador, palabra de rey, no había vuelta atrás. Se respetaba al pie de la letra. ¿Por qué? Porque ellos eran los que tenían el poder administrativo, el político, el militar, el religioso. Todo ellos lo dominaban. Recordemos que en ese tiempo la religión estaba en manos del Estado. No se podía hacer nada si no fuera el Estado el que determinara desde el punto de vista religioso y desde el punto de vista político. El Estado estaba inmiscuido en la religión y la religión estaba inmiscuido en el Estado. A lo largo de la historia imperial, diferentes dinastías heredaron la sucesión de gobierno e impusieron su estilo de sociedad romana. En aquellos tiempos se disgregaron algunos reinos, se subieron por todos lados, entonces les gustó la forma como era la política romana. De hecho, se tiene a nivel mundial muchos conceptos básicos de las leyes o del derecho romano con que se gobierna actualmente. Y ustedes lo conocen. Quise entonces colocar este mapita de la península ibérica. Les he mencionado muchas veces la península ibérica, pero lo que es justamente esta parte de acá, en la península ibérica. Todo esto que ingresa como el mar. Aquí hay un estrecho. Todo esto que vemos aquí en azul, en esta parte de acá, es el mar Mediterráneo. Toda esta parte. Todo este fue el recorrido de Pablo de Tarso. De Antioquía hacía sus recorridos por todos esos rumbos, llegaba a Grecia, llegaba por estos rumbos hasta Roma. Todo este fue el recorrido de Pablo. Entonces, aquí donde va la flechita del cursor, acá, y regresaba otra vez a Jerusalén, por acá. Entonces, todo esto, pero cuando finalizó Pablo, que yo les cuento, se ubicó aquí en Roma. ¿A dónde está el cursor? Ahí justamente, a partir de ahí, empezó a generar la divulgación del cristianismo por todas partes. Entonces, todo lo que ustedes ven en este color como rosadito, como naranjita, ese es en los lugares donde estaba el cristianismo, donde habían cristianos, todo este sector, en ese tiempo, toda esta parte. Estamos hablando antes de la conquista, en esos tiempos, ¿no? O sea, ese es el mapa simbólico de la extensión del Imperio Romano y del cristianismo en ese tiempo. Todo el Imperio Romano se hizo entonces cristiano a través de la decisión de Constantino. Como ya les contaba entonces, a raíz de estos acuerdos que se firmaron en donde se nominaba el cristianismo como una religión de Roma y todo aquel que estuviera en contra de esta religión tenía que ser perseguido, ya entonces como que cobró venganza
el cristianismo en contra de quienes no estaban de acuerdo. Se instaló la iglesia en Roma, se instaló el cristianismo en Roma, bajo el papado, bajo el dominio de los clérigos, empezaron a crecer y a desarrollar en aquí de unos siglos en medio, pero en ese tiempo empezó a darse esta serie de fortalecimiento de la iglesia católica, y creció de tal manera pues que a fuerza se obligaba a cristianizarse. El pagano o se hacía cristiano o moría. El cristiano tenían que convertirse al cristianismo, el pagano, y de esa cuenta pues que ya mucha gente empezó a simpatizar. Se lo digo porque en un momento determinado la historia nos dice que el cristianismo fue impuesto, no fue como nacido del corazón en aquellos tiempos. Y surge algo muy importante que se llama la Inquisición. La Santa Inquisición le llamaban dentro de la iglesia, una institución creada en el siglo XIII cuya lucha contra los herejes son aquellos que no estaban de acuerdo con los principios cristianos, se extendió durante más de 6 siglos por países como Francia, Italia, España, Portugal, todo el sector que un día fue parte del Imperio Romano. Cuando se liberaron, cuando pudieron tener su propio reino, seguían con esta práctica de la Inquisición, que era dada de parte de la iglesia en ese tiempo. Fue ideada para combatir a todo aquel que se alejase de la fe que por entonces se proclamaba como oficial. ¿Cuál era? El cristianismo. Además de aquellos que cometían algunos actos considerados como inmorales, por lo que se empezó a torturar, a perseguir a todas aquellas personas que no estaban de acuerdo con la fe o que hacían cosas que no estaban bien, que eran consideradas inmorales. Esta institución vivió su esplendor y su mayor barbarie, o sea, los vejámenes más grandes, en la Edad Media. Sin embargo, fíjense que no se recuerda esto por el montón de muertos, por los miles de matados, por los miles de torturados, por los miles de quemados, sino más bien se recuerda por los instrumentos de tortura que habían en aquellos tiempos, por el uso de estos instrumentos, que el objetivo era arrancar una confesión, ya sea a los homosexuales, a las prostitutas, a las brujas, a los blasfemos o todos aquellos que están en contra de la fe. Y también fueron asesinados aquellos que eran investigadores y que pensaba la iglesia en ese tiempo que estaban contraviniendo la voluntad de Dios. En este caso, por ejemplo, Galileo Galilei, Nicolás Copérnico, Juana de Arco, quienes tenían pensamientos distintos a la iglesia, fueron condenados por la Inquisición, que era un tribunal que investigaba supuestamente, juzgaba y al final de cuentas determinaba que debería de morir. Entonces, todas estas cosas que hizo la iglesia después de que tuvo el poder, o sea, cuando le dieron el poder, antes eran ellos los perseguidos, ahora son ellos los que están persiguiendo a través de la Inquisición. ¿Qué es lo que está pasando entonces? ¿Por qué? Porque lo que querían era que el cristianismo creciera a como diera lugar. Y de esa cuenta que cuando vino el cristianismo a nuestras tierras, de igual manera, ustedes habrán de recordar la historia que estudiaron cuando estaban en los básicos, cuando estaban en el diversificado, la invasión del pueblo de los españoles a nuestras tierras, del 12 de octubre de 1492, la llegada de ellos, junto a ellos venían una serie de gente mala, de militares españoles, que de hecho ni siquiera estaban en el ejército, no, que eran prisioneros de Andalucía o de las cárceles de España, que venían a la aventura. Junto a ellos venía también la Inquisición, junto a ellos vinieron curas muy malos o servidores de la iglesia muy malos que venían a querer torturar. Me acuerdo de una anécdota que yo leí durante el tiempo de que yo estaba estudiando, cuando un cacique, un príncipe o un personaje muy importante de la República Dominicana que se llamaba Tuey,
fue condenado por la Inquisición y lo iban a quemar porque no creía en el cristianismo que los españoles querían imponer en las tierras americanas. Le juntaron su leña alrededor del palo donde lo tenían amarrado y empezaron a prenderle fuego. Y se acerca todavía a una persona religiosa a decirle, si te arrepientes vas a ir al cielo, deberías de arrepentirte, todavía estás a tiempo, no te has muerto. Entonces, y le pregunta, tú ya casi moribundo, y a ese lugar donde dicen ustedes que es el cielo, ¿van a ir los españoles? Le pregunté. Sí, le dijo el que lo estaba como confesando. Entonces no quiero ir ahí, porque ¿para qué voy a seguir a los españoles hacia el cielo que ustedes dicen para que me sigan torturando allá? O sea, prefirió irse al infierno y no seguir en el infierno en que estaban viviendo. O sea, era una tortura, era una maldad la que se estaba realizando durante el tiempo de la Inquisición. Quise colocar aquí algunos instrumentos de tortura que utilizaron los inquisidores. Era un tribunal en donde se cubrían el rostro con una capucha para no ser identificados. El verdugo o quien asesinaba, en algunos casos le cortaban la cabeza, en unos casos los ahorcaban. Siempre tenía una capucha para no ser reconocido, saber cuántos pudo haber matado en ese tiempo. Aquí está una máquina de tortura que es una rueda que se coloca el cuerpo de la persona atada a un lado y los pies a otro, y se les va estirando de tal manera que se rompe el cuerpo en pedazos. Aquí está otra forma de tortura. Este es como un becerro, como un chivo, pero este es de metal. Todo esto es metálico, lo que ustedes ven acá. Entonces introducían al hereje o al que no creía en el cristianismo, lo metían aquí en medio, o el que practicaba algo que no le gustaba, un homosexual, una prostituta, o alguien consideraban ellos que no debería de estar vivo, lo metían aquí y le prendían una hoguera o un fuego aquí debajo, como una chimenea, y empezaba la persona a adorarse aquí. O decía o confesaba o se adoraba. Muchos fueron muertos y otros les tocaba que confesar algo que no habían hecho solo por evitar la tortura, que al final de cuentas, al confesarlo, lo iban a matar. Tal vez de otra manera, pero de todas maneras iba a morir. Aquí está otro ejemplo, también los ponían con los pies hacia arriba, cabeza hacia abajo, y los estiraban, o los torturaban, o los colgaban solo de los brazos, como en la forma que está él. Entonces, esas eran unas prácticas que la iglesia en el principio realizaba con el fin de cristianizar, con el fin de que aquellas personas creyeran en el cristianismo. ¿Se acuerdan que les dije? Antes eran perseguidos, ahora son ellos los que persiguen. Todas estas cosas que yo les he mencionado como un antecedente histórico del cristianismo es una realidad que se encuentra en los libros. O sea, no estoy en contra de ninguna fe, pero sucedieron cosas extraordinarias en el camino, como vamos a ver ahora. El tema en realidad empieza a partir de los aportes culturales de la reforma religiosa. ¿Qué fue lo que nos dio la reforma religiosa? Pero para entender esto es necesario saber qué era la reforma. La reforma era un movimiento religioso que tuvo sus inicios en Alemania en el siglo XVI. Buscaba protestar en contra de las malas prácticas y los abusos que se venían presentando al interior de las iglesias católicas. Los principales reformadores fueron Martín Lutero y Juan Calvino. Se produjo una gran crisis en la Iglesia Católica ante este acontecimiento en Europa Occidental, en todas partes, debido a numerosas acusaciones de corrupción eclesiástica y falta de piedad religiosa. Fue la venta de indulgencias para financiar la construcción de la Basílica de Roma, que se estaba construyendo en honor a San Pedro, la que dio inicio a esta reforma protestante. Vamos a ir definiendo poco a poco algunas de las cosas que han sucedido. Había una crisis ante estas cosas que yo les he mencionado anteriormente, serie de asesinatos, de torturas, la corrupción, se dejaban vender por cualquier cosa. Entonces, esto provocó a este par de personajes, a Martín Lutero y Juan Calvino, de empezar una reestructuración dentro de la iglesia. La reforma tuvo sus orígenes en las críticas y propuestas con las que diversos religiosos
pensadores y políticos europeos buscaban provocar un cambio profundo y generalizando en los usos y costumbres de la Iglesia Católica, además de negar la jurisdicción del Papa sobre toda la cristiandad. Ya no querían que el Papa dominara toda la cristiandad, porque era el Papa en ese tiempo el que ordenaba las cosas malas que estaban sucediendo. ¿Sí? Para los protestantes, el Papa era simplemente el obispo de Roma y su doctrina religiosa. Y fíjense que la idea de Martín Lutero en este momento no era en realidad dividir a la iglesia o arruinar a la iglesia o cortar a la iglesia. Él siempre creía y era verdaderamente una persona muy interesante, Martín Lutero. Yo le estuve leyendo su biografía. Su intención no era, al final de cuentas, dividir a la iglesia, sino que sanear a la iglesia, arreglar a la iglesia, que la iglesia siguiera divulgando el cristianismo como lo había hecho hasta entonces, todas las cosas buenas que tenía la iglesia, pero mejorar las que no eran buenas. En ese tiempo podíamos calcular que la iglesia católica o la iglesia cristiana tenía un 30% de cosas buenas y un 70% de cosas malas. Entonces Martín Lutero, su intención era arreglar ese 70% malo y empezar a buscarle una salida a un cristianismo diferente. Eso era lo que pretendía, no hacer una iglesia ni separarse, pero se dio lo contrario. La corrupción del clero religioso para ganar dinero. El alto clero de Roma se burlaba de la buena fe de las personas a través del comercio de reliquias sagradas. ¿Qué son reliquias sagradas? Todas aquellas cosas que supuestamente o aparentemente pertenecían a una persona importante dentro del cristianismo. En este caso, los santos que la misma iglesia canonizaba, inclusive cosas que pertenecieron supuestamente a Jesús. Entonces se empezaron a vender estas cosas de una manera corrupta. Millares de personas eran engañadas, imagínense, al comprar espinas que supuestamente coronaron la frente de Cristo. Todavía veo programas en donde venden la corona de Cristo, entonces sí es de verdad. Entonces, espinas que estuvieron incrustadas en la cabeza de Jesús se estaban vendiendo. Se vendían astillas de la cruz. Cuando cayó la cruz se rompió, entonces le quitaban pedacitos y los vendían supuestamente. Paños empapados por la sangre del rostro del Salvador o de Jesús. Tenían ahí una tienda en donde vendían los pedacitos de pañuelo con sangre, que posiblemente algún animal habían matado por allá y habían empapado el después lo andaban vendiendo. Porque Jesús no derramó su sangre allá en Roma, al menos de que hayan llevado algún lienzo, pero la historia no lo cuenta así. Entonces estuvo sucediendo todos esos acontecimientos anómalos que no le parecían muy bien a algún grupo de la iglesia. Además de eso, el comercio fraudulento y mercantil de la iglesia católica llegó a su punto más alto cuando se inició la venta de indulgencias para el perdón de los pecados. Es decir, que la indulgencia consistía en que yo le pagaba al cura o al papa o a la iglesia y entonces ellos me perdonaban los pecados para que no tuviera necesidad de pasar más que solo directamente al cielo. No había ningún otro espacio en donde yo pudiera ir a purgar mis pecados o a esperar que Dios me tomara en cuenta, sino que simplemente comprando yo la indulgencia, yo ya estaba salvo. No había necesidad de llegar al purgatorio porque yo ya estaba salvo. Ese es uno de los errores. El dinero que se recaudaba o que se pretendía recaudar con estas corrupciones, con estas ventas, con todo esto que no estaba bien, era para construir la Basílica de San Pedro en Roma, como yo les estaba diciendo hace un momentito. Fíjense que les estoy contando esto y ustedes, estoy seguro que los que profesan tal vez la fe católica han de saber que Juan Pablo II pidió perdón por estos acontecimientos en la historia de la iglesia. O sea, yo lo cuento con libertad ahora porque sí existió, sí pasó, pero también les cuento que la iglesia católica ha pedido perdón
por todos esos acontecimientos anómalos que sucedieron durante la historia de la humanidad. Estas fueron las causas, no nos tardamos del tema. Estas fueron las causas que provocaron que Martín Lutero intentara reformar la iglesia, intentara hacer una reforma religiosa. Y entonces él preparó 95 documentos. Ustedes esto lo conocen, estoy seguro que han estudiado un poco o se recuerdan, y si no, pues yo les estoy informando sobre este acontecimiento. Martín Lutero se dedicó a escribir, lapicero en mano, pluma en mano, no en papel, ya existía el papel, empezaron a escribir a mano, manuscrito. 95 tesis, que son como 95 pensamientos o como 95 ideas. No me estoy refiriendo a grandes libros, sino que más bien a ideas así concretas sobre lo que se debería de mejorar. Entonces vino él y escribió todos estos 5 documentos y los clavó en la iglesia de Wittenberg, en Alemania, el 31 de octubre de 1517. La puerta era de madera sin duda, porque la historia dice que tomó clavos y los clavó, como quien dice, los panfletos revolucionarios de ese tiempo se colocaron en el frontispicio de la iglesia para protestar en contra de la corrupción del Estado y de la iglesia que en ese tiempo imperaba en el Imperio Romano. Se convirtieron entonces estos tesis como los panfletos subversivos en contra de aquel atropello que estaba viviendo la comunidad cristiana. Y aquellos hombres subversivos que de alguna manera lo eran, Calvino y Lutero, pues empezaron a luchar. Tuvieron más personas que se acercaron a ellos y empezaron a pelear en contra de este sistema. Ante la difusión del texto entre la iglesia y Lutero, se abrió un conflicto por el cual el monje sería excomulgado en 1521. Aún así, después se trataría de impulsar un concilio universal para acercar las posturas de los reformados y no reformados, pero no tuvo éxito. Es decir, que después de que excomulgaron a Martín Lutero, lo sacaron de la iglesia y dijeron, bueno, este ya no nos sirve para nada, va en contra de los principios cristianos. Estuvo a punto de morir en la hoguera, le tocó que exiliarse, le tocó que salir huyendo. Cuando tuvo la oportunidad, entonces algunos decían, bueno, no, pongámonos de acuerdo, hagamos esto, hagamos el otro, y convocaron a un concilio nuevamente, pero este concilio fracasó, no se pudo hacer. Entonces siguió la lucha de Martín Lutero contra los protestantes, contra la iglesia católica en ese tiempo. La doctrina luterana redujo los sacramentos al bautismo y la Eucaristía. No creen en los santos ni en la Virgen María, solo creían en la interpretación propia de la Biblia. Por ello se hacía vital traducirla a otros idiomas, como al francés, alemán o a otro idioma, a lo que contribuyó grandemente la invención de la imprenta. Aquí vamos a recordar algo de lo que hablamos en un momento determinado, cuando yo les decía uno de los aportes culturales más importantes de la cultura china fue la imprenta. ¿Qué pasó con la imprenta? La inventaron los chinos, empezaron a utilizar una imprenta así como de cajón, una tabla, se colocaban ahí los tipos y ahí se apachaba, se le echaba tinta y ya quedaba marcada, pero era bastante lento. Pero vino Juan Gutenberg, un alemán en esos mismos tiempos, que casualmente era amigo de Martín Lutero, y se hicieron como o parte de los protestantes o de los que estaban en contra del papado, y estos empezaron entonces a trabajar y a crear la imprenta para servicio de la humanidad. Y uno de los primeros documentos, es decir, quizás el primer documento impreso, fue la Biblia, porque en ese tiempo se aprovechó la coyuntura de lo que estaba sucediendo y se imprimió la Biblia y todos estos panfletos que Martín Lutero había hecho a manera de divulgarlos. Fue como la primera experiencia, la primera práctica de la imprenta, que casualmente se dio en el mismo tiempo. ¿Qué eran estas 95 tesis de Martín Lutero? La principal que él pretendía era sobre las indulgencias,
que se liberaran a las personas de los castigos impuestos por la iglesia, que ya no hubieran más castigos hacia ellos y que eso de la indulgencia quedara totalmente fuera del cristianismo. Esa era una de las ideas que tenía Martín Lutero. Era como la principal, eso de estar comprando la salvación no se debería de hacer. El que quiera salvarse debe de actuar bien, punto. El que actúa mal se va al infierno y el que actúa bien se va al cielo. No es necesario más cosas, ni estar pagando por un rezo, ni estar pagando. Eso trataba lo que trataba las indulgencias. Actualmente, no sé, sin herir susceptibilidades, pero hay grupos religiosos que están casi en lo mismo. Están comprando la fe, están pidiendo ofrendas para que alguien ore por él, inclusive mandan un número telefónico para que oren por una persona y que le depositen a tal cuenta. Se está dando ya otra vez esto de la compra de indulgencias, solo que ahora se llama de otro modo. Dentro de muchos grupos religiosos están sucediendo cosas parecidas actualmente. Un cristiano arrepentido tiene derecho al perdón completo. Eso es lo que decía Martín Lutero en sus tesis. No es necesario más que se arrepienta y que haga las cosas bien. Los cristianos deben hacer obras de caridad, pero no por llegar al cielo, sino que porque es necesario hacer las cosas bien. No voy a empezar yo a construir algo, o como dicen en algunos casos que andan pidiendo gente en la calle, mire, estamos construyendo un templo en tal parte, ayúdenos, usted sabe que Dios le va a bendecir y usted va a tener un acercamiento a Dios a través de lo que usted dé. O sea, no es así. Si usted quiere colaborar con las cosas cristianas o de Dios, colabore sin esperar nada a cambio, simplemente porque usted quiere hacerlo. Usted se va a ganar el perdón de Dios a través de sus actos, a través de sus acciones, a través de ser buena persona. Las indulgencias solo buscan sacarle dinero a los pobres, esa era la intención. Entonces no estaba de acuerdo, sin duda. Eso es otra de las tesis de Martín Lutero. Y blasfeman los que promueven las indulgencias como don de Dios. De una vez les dijo que todo aquel que estuviera haciendo esto, le dijo Martín Lutero, está blasfemando contra Dios. Entonces, esto sin duda enojó enormemente a la iglesia en aquel tiempo y empezó la persecución en contra de Martín Lutero, pero ya quedó la semilla incrustada. Las consecuencias de la reforma religiosa protestante. La reforma luterana dividió a Europa en dos. Los países del norte se hicieron protestantes, los del sur permanecieron católicos. La reforma católica fue la más importante de las consecuencias de la reforma protestante, ya que el deseo de un cambio dentro de la iglesia había comenzado mucho tiempo antes. Vamos a ver si me entienden este juego de palabras. Una de las consecuencias buenas o favorables de la reforma religiosa protestante fue la misma reforma católica, que era lo que pretendía Martín Lutero. Entonces, con esta reforma literal, con todo lo que quería Lutero hacer, lo único que consiguió es que la Iglesia Católica se reformara, pero tiempo después, que hubiera sido lo ideal antes de que hubieran tantos muertos, porque sí hubieron muertos durante esta guerra de reforma y contrarreforma. Consecuencias de la reforma protestante: el Papa deja de ser el centro de la religión. Definitivamente ya no es el Papa el centro de la religión cristiana en el mundo. Ahora hay grupos religiosos, como ustedes bien lo saben. Está el catolicismo, está el protestantismo y hay otros grupos que creen en Jesús, pero que no es el Papa el cabeza de la iglesia de todos los cristianos. Ahí ya se cumplió eso. Aparecen nuevas iglesias como la luterana, la calvinista, la anglicana. Se dispersaron, entre ellos hubieron conflictos, inclusive entre Calvino y Lutero, porque Calvino quería hacerlo de un modo y Lutero quería hacerlo de otro modo. Después vinieron otros que querían unirse, al grado que se desparramó por todos lados la iglesia protestante, al grado de que se volvió sectarismo, por todos lados, grupitos. Los conflictos entre católicos y protestantes provocó la guerra de los 30 años, masacres por todos lados, asesinatos y enfrentamientos armados en aquel tiempo.
La contrarreforma que ya le mencionaba, cuando se dio la reforma, pues la Iglesia Católica presentó una contrarreforma que vamos a hablar más adelantito. La migración judía. Miren cómo es esto de interesante. Por todos los países donde existían los cristianos, habían comunidades judías, había bastante. En aquel tiempo los judíos siempre se disgregan de su pueblo de origen y se van para otro lado. En este caso, la mayoría migró hacia Alemania. En Alemania hubo una gran concentración de judíos y en todas las comunidades cercanas a Alemania. Más adelante la historia como que da vuelta y estos judíos o algunos medio cristianos fueron expulsados también de Alemania y fueron asesinados también por Hitler en el Holocausto, que de esto vamos a hablar más adelante. Y por supuesto la división de Europa, que es otra consecuencia de esta reforma religiosa protestante. ¿Qué sucedió entonces en los grupos de religiosos separados o hermanos separados o los protestantes en aquel tiempo? Surgió el calvinismo como religión, que es la teología reformadora protestante del siglo XVI. El conjunto de creencias conocidas actualmente como calvinismo surgió bajo la influencia de Juan Calvino. La interpretación de la Biblia de Juan Calvino fue la que dio origen a estos grupos religiosos, como los presbiterianos, los congregacionales, los reformados y los bautistas reformados. O sea, este grupo que les menciono, y hay muchos más, tienen su origen en la teología de Calvino, o la interpretación de Calvino le daba a la Biblia, que es totalmente diferente, fíjense, a la interpretación que le da Lutero. A los seguidores del Lutero le llamaron luteranismo. Es la creencia religiosa sostenida por los grupos protestantes más antiguas y numerosas de Europa. Fue fundada por Martín Lutero. Dentro de esta solo quise poner a los pentecostales, que es a los que pertenecen todos los grupos religiosos que existen en nuestros medios. Por ejemplo, la Asamblea de Dios, el Príncipe de Paz, la Voz de Dios y todos estos que son pentecostales pertenecen a la línea de Lutero y a la interpretación que Lutero le daba a la Biblia y la interpretación que teólogos después, siempre siguiendo la línea de Lutero, le han dado a la Biblia. O sea, todo depende de la interpretación con que se maneje el documento sagrado de la Biblia. Les quiero hablar también sobre este acontecimiento extraordinario, la Guerra de los 30 años. Fue una guerra político-religiosa que tuvo lugar en Europa Central y de la que participaron las principales potencias europeas de la primera mitad del siglo XVII. Esta se inició en 1618 y finalizó en 1648. No, es un acontecimiento como una guerra mundial en ese tiempo. Imagínense que comenzó con el enfrentamiento de carácter religioso entre protestantes y católicos en el territorio del Sacro Imperio Romano Germánico, o sea, entre Roma y Alemania. Sin embargo, al extenderse, arrastró al campo de batalla a las principales potencias europeas de la primera mitad del siglo XVII. O sea que no fue pequeña, fue como una guerra mundial, que se involucraron bastantes países de Europa en este acontecimiento. Y duró 30 años la guerra. Pónganle cuidado cuántos muertos pudieron haber en 30 años de guerra, en 30 años de batalla. Quise colocarles una pintura, una fotografía imaginada, porque me imagino que en el tiempo no se había inventado la cámara, no, que simplemente es como un ejemplo lo que está aquí. Murió mucha gente en esta guerra, entre cristianos católicos y cristianos protestantes, como se le llamaba en aquel tiempo. Esta guerra duró 30 años y es una consecuencia negativa de la reforma de Martín Lutero. La educación reformada. Ahora vamos en el campo que más nos importa, pero ¿por qué hablamos del antecedente? ¿Por qué nos referimos a lo que está pasando en el contexto? Justamente para entender lo que estamos hablando. La educación reformada. En cuanto a la educación que se practicaba en la época de la Reforma Protestante, principalmente se basaba en la lectura de la Biblia y por tanto la necesidad de enseñar a leer tanto a niños como adultos
de este principio surge el interés por la enseñanza popular. Esto es importantísimo, quizás es una de las cosas más grandes, que por el interés de divulgar la Biblia y de que se aprendiera a leer la Biblia, era necesario enseñar a leer a la población. Pero como ya se había inventado la imprenta, ¿se acuerdan que les mencioné hace un momentito? Entonces la imprenta sirvió para esta divulgación. Ya la Biblia impresa, ya la Biblia escrita, que todos la podían accesar a ella, porque recuérdense que anteriormente a la reforma, a la Biblia no tenía acceso la población en general, solo podía leerla los que estaban dentro de la iglesia, los religiosos, los encargados de la liturgia, los encargados de enseñar lo que se relacionaba con la iglesia. Ellos podían leer la Biblia nada más. De ahí nadie podía. Es más, se leía en latín. No había otro idioma que correspondiera para leer la Biblia. La reforma organiza la educación pública no solo en el grado medio, sino también y por primera vez en la escuela primaria pública. Empieza a surgir la escuela primaria pública. Ya empieza a crear escuelas, a que hubieran escuelas con pizarrón, con pupitre, con todo lo que es necesario para enseñar. Ya no era aquello de que el alumno iba a perseguir al maestro por todos lados para que le enseñara, mire, y enseñe, y el maestro se paraba y empezaban a escucharlo tal vez en un cerrito o algunas cosas, sino que simplemente ya habían escuelas para empezar a enseñar. Un cambio significativo respecto a la educación en la Edad Media era que la educación de la Reforma tenía un carácter nacional, dejando cierta libertad de enseñanza en cada nación, y usaba idiomas vernáculos, o solo los idiomas propios. Esto significa idiomas maternos, a diferencia de la educación medieval, o sea, de la Edad Media, que se caracterizaba por ser universal, homogénea y con el uso del latín como única lengua de enseñanza. La enseñanza de la Edad Media era que la misma tenía que aprender toda la comunidad y solo el latín. Mientras que ahora con la reforma que se estaba dando, ya podía cada quien aprender en su idioma materno, aprender con su propio idioma y aprender lo que le correspondía aprender. Ya podían leer la Biblia de una manera tranquila y se abrió ya la educación primaria y a punto de abrirse también la educación básica en esos tiempos. Lutero demanda entonces a los gobernantes la creación de escuelas para ofertar una educación religiosa que llegue a todos y no solo al clérigo. Antes solo se enseñaba a los que iban a ser curas, a los que iban a ser religiosos, a los que iban a tener misiones y no a todos. Pero entonces Lutero demanda y le dice a los gobiernos, miren, hagamos esto, démosle clases de Biblia a todos, con los principios de instrucción universal, obligatoria, estatal y gratuita como base. La Biblia o los principios religiosos siempre eran como la primera asignatura que debía de aprenderse en aquellas escuelas antiguas. Debería de enseñarse, además de toda la parte teológica o la parte bíblica que se enseñaba, era necesario también enseñar aritmética, cultura básica, matemática, ciencias, todo aquello que tuviera que ver con el conocimiento extra de la Biblia. Eso fue lo que Martín Lutero propuso. Entonces, no solo enseñar Biblia porque era obligación, sino que también meterlos en otro campo. Esto como que ya estaba dándole la razón a Galileo Galilei, a Copérnico y a todos aquellos estudiosos que fueron asesinados. Ahora como que le estaban dando la razón de la importancia de aprender todo eso, de aprender sobre astrología. Recuérdense que hubo un tiempo en que en la Edad Media no se permitía estudiar los astros porque iba en contra de la voluntad de Dios. No se permitía estudiar cosas que no fueran puramente de la Biblia, y hubo un estancamiento, hubo como una oscuridad en ese tiempo porque no se desarrolló el conocimiento. Hay diferencia entre la educación de los hijos de campesinos, las ocupaciones y la educación de los príncipes. Claro que había diferencia, como todavía existe. En aquellos tiempos, los hijos de los campesinos o los más pobres iban a escuelas diferentes, donde les enseñaban de una manera diferente lo que ellos necesitaban aprender.
Pero también existieron las escuelas ocupacionales. Si alguien tenía como el talento de pintar, pues lo iban a volver pintor, iba a una escuela de pintura. Si alguien tenía talento de ser carpintero, pues lo iban a llevar a hacerse carpintero. Lo podían llevar a otro oficio, arquitectura o escultura, si podía modelar el barro, tenía esas capacidades, pues de ahí surgieron grandes talentos durante la reforma religiosa. Otra de las cosas importantes era que había una escuela especialmente para los príncipes o para los que iban a ser herederos de los tronos, los hijos de gobernadores, los hijos de emperadores o aquella gente pudiente que un día iba a ocupar cargos públicos dentro de la sociedad de estas comunidades antiguas. Defendía Martín Lutero que se debía enviar a la escuela a los niños 2 o 3 horas y 1 hora en el caso de las niñas. Todavía había, bueno, ya existía la marginación hacia las niñas, hacia las mujeres. Los hombres iban a ir 3 horas a la escuela y las mujeres o las niñas solo 1 hora. Bueno, en todo caso, pues ya estaba bueno, ya iba mejorando el asunto. Dedicándole más tiempo a los alumnos que fueran más hábiles. Lo contrario con la pedagogía moderna. La pedagogía moderna dice que hay que dedicarle más tiempo a los que tienen problemas de aprendizaje, a los que les cuesta un poco, pero hay que dedicarle más tiempo. El que es bueno, pues va a ir caminando solito hacia adelante. Así es la pedagogía moderna, o lo que pretendemos dentro de la pedagogía moderna. Debemos de ayudar a los que tienen aprendizaje difícil, como dislexia, déficit de atención, o problemas de auditivos, o algún problema que tenga. Entonces, a ellos hay que atenderlos de una mejor manera. Hay que darles atención personalizada. Mientras que los que son más activos, los que van muy adelante, pues también si sale un superdotado, un genio, hay que apoyarlo también para que salte grados y se logre graduar pronto. Así debería de ser, o va en camino la educación moderna. Sin embargo, en aquellos tiempos, pues, se le daba prioridad a los más hábiles. Recuérdense que ya se practicaban los deportes, ya se hacían cosas bonitas en esos tiempos. Aunque Lutero contemplaba la educación de la clase pobre, en general se centraba en la formación de burgueses y de la clase más pudiente. Era de esperarse, porque si se unía a los reyes, pues los reyes le iban a obligar a que Martín Lutero se dedicara un poco también a la formación de la burguesía, a crear esos sistemas burgueses que durante ese tiempo se confrontaban con los más pobres. Entonces, de alguna manera, Martín Lutero no tuvo mucha aceptación de las clases más empobrecidas, que fueron los que se quedaron al final de cuentas con la Iglesia Católica. Los más adinerados, clase media alta, fue la que siguió más a Martín Lutero en todas sus ideas revolucionarias de la Iglesia en ese tiempo. Logros de la educación durante la reforma religiosa. La nueva educación pública tuvo un mayor desarrollo en la educación media, ya que se dio un proceso de creación y reforma de los colegios humanistas. Ya se empezó a educar para crear educadores. El humanismo fue una corriente filosófica, pedagógica que surgió en ese tiempo con la intención de educar a personas para que esas personas educaran a más personas y aquellas personas educaran a más personas y así fuera la cadena de la educación como hasta el momento se ha estado llevando a cabo. El humanismo fue como la primer corriente pedagógica que surge hasta las actuales, que más adelante vamos a hablar de ellas también, para que tengamos una idea de lo que estamos hablando. Pero yo no quiero que ustedes olviden nunca el contexto de lo que estamos hablando, porque en toda la semana yo llevo una línea sin perderme y entonces voy a terminar el curso hasta el día de hoy en la historia con un hilo que no se va a romper en todo el trayecto de las clases. Por eso les pido yo que siempre estemos en sintonía del contexto. En las escuelas primarias se impartían las materias tradicionales de escritura, cálculo y lectura de las sagradas escrituras en la lengua vernácula. Ya ahora ya sabemos positivamente que la lengua vernácula es la lengua nativa de la región o el idioma materno. La escritura, pues había que practicarla, el cálculo, ya la matemática se ponía de manifiesto y empezó a enseñar muchas cosas. En la secundaria ya se tenía que empezar a leer a Homero,
a Terencio, a Cicerón, a Virgilio. ¿Se acuerdan que yo les mencionaba estos personajes cuando estábamos estudiando la historia de las culturas antiguas? El caso de Virgilio, un poeta italiano, romano, Cicerón, filósofo también, Homero, un escritor griego, el escritor de la Ilíada y la Odisea, el caballo de Troya, la guerra y todo eso que hemos estado analizando. Y se enseñaba a leer y a escribir tanto en latín como en alemán, la gramática latina, el credo y los rezos. Se leían los autores latinos y se aprendían rezos del servicio eclesiástico. Ya la educación había cambiado, todas las cosas iban como encaminadas a enseñar todos estos valores, que eran cristianos, cierto, pero también pretendían estudiar muchas cosas más. Esos son los logros de la educación durante la reforma religiosa, cambios sustanciales en ese sentido. Yo me quedo con algo muy importante, que es la divulgación de las Sagradas Escrituras para que cada quien le dé su propia interpretación y que genere un concepto propio de la idea de Dios, sin caer en sectarismos o religiones que de repente uno no las va a entender, porque no es lo mismo interpretar uno las cosas a que otro se las interprete a su manera y lo haga pensar que así es. Entonces la verdad absoluta nadie la tiene, ustedes lo saben, ni yo que estoy aquí detrás de esta cámara. Ustedes tienen la obligación de investigar y contradecirme a mí lo que yo estoy diciendo. Si ustedes no están de acuerdo, yo aceptaré, porque es parte de la pedagogía aprender a dialogar y a entender. Entonces, con esto me quedo yo de esta reforma religiosa, esos cambios sustanciales que se dieron en cuanto al derecho de poder interpretar la Biblia a su manera, de poder leerla, de poder manifestarla, y de cambios bonitos en contra de la corrupción de un sistema que estaba unido al Estado en aquellos tiempos. Por lo cual, les vuelvo a repetir, la Iglesia Católica en el tiempo de Juan Pablo II pidió perdón por estos vejámenes de la historia que sucedieron durante la Reforma Protestante y sobre la Inquisición sobre todo. Logros de la educación durante la Reforma. Seguimos considerando algunos aspectos importantes en el caso de la identidad teológica, histórica, intelectual, económica y política de Alemania. Alemania fue uno de los países, al igual que Roma, fue el primer país cristiano o que adoptó el cristianismo como religión en el tiempo de Constantino. Lo mismo sucedió en Alemania, que fue el primer país protestante en la historia de la humanidad. Es el primer país que se convirtió al protestantismo de Lutero, y desde ahí pues se desarrolló para todas partes. Permitió la formación de valores sobre los cuales se ha construido las sociedades libres, dio un impulso a la educación, se crearon las escuelas públicas para todos, siendo esta gratuita, estatal y obligatoria. Importante, a partir de esta reforma permitió pues que la escuela se divulgara públicamente y que además fuera gratuita y que fuera obligatoria. Se tradujo la Biblia gracias a la invención, ya les conté, de la imprenta por el alemán Juan Gutenberg. Se pudo divulgar por toda Europa la Biblia en ese tiempo. La lectura de la Biblia y su estudio individual fue la base y el motor de las reformas que dieron lugar a un nuevo continente y a una nueva revolución teológica, educativa, política y sociocultural. Esto es importantísimo que lo apuntemos, que lo tengamos como fresco en el momento de las evaluaciones o en el momento de entender todos los logros educativos de la reforma religiosa. Pero surgió otro acontecimiento siempre dentro del marco político religioso de la Iglesia Católica en su momento, que se llamó al movimiento Contrarreforma Católica. La Contrarreforma o Reforma Católica surgió a partir de unas reformas contenidas en el Concilio de Trento. Se reunieron en Trento, ya les comenté, y hablaron muchos aspectos importantes que qué hacemos para frenar esta divulgación del cristianismo, qué hacemos para que dejen de andar predicando este cristianismo que no lo entiende, que el protestantismo que no lo entendemos, el cristianismo evangélico, como lo llaman en el protestantismo. La Iglesia Católica se sentó para analizar estos asuntos, evitar la propagación del protestantismo,
Sus objetivos fueron la renovación interna de la iglesia, que era lo que Martín Lutero quería, renovarlo. Ese fue uno de los objetivos, pero ya lo trazaron, entonces eso era lo que iba a hacer la contrarreforma. Mantener el poder de la iglesia, del clero católico y combatir las ideas de Martín Lutero y de Juan Calvino. Ese era como el objetivo de este concilio en donde se reunieron para crear la contrarreforma. Evitar la propagación del protestantismo, buscar mantener el poder de la iglesia en el Estado, ir en contra de Lutero y Juan Calvino para que no siga divulgando el protestantismo. Este movimiento surgió en 1545 con la convocatoria del Concilio de Trento. Inmediatamente después de la publicación de las 95 tesis en 1517 de Martín Lutero. Sin embargo, algunos historiadores afirman que comenzó un poco antes con la contrarreforma. Nacieron las misiones evangelizadoras y la Inquisición y estalló una serie de guerras en Europa. Fíjense que se acuerdan que la Inquisición ya existía antes de la reforma, pero ahora nuevamente la están retomando, como quien dice, para castigar también a este grupo de subvertores de la ley cristiana, en este caso los protestantes. Entonces se aplica nuevamente la Inquisición, tal vez de otra manera, no como en los siglos anteriores, pero sí empezaba a funcionar otra vez y la persecución en contra de los protestantes. Y esta guerra de los 30 años fue producto justamente de la contrarreforma y la reforma. El catolicismo dirigió todos sus esfuerzos a frenar la difusión de las ideas del protestantismo en Europa durante los siglos XVI y principios del siglo XVII. La contrarreforma católica buscó condenar y refutar las tesis heréticas del protestantismo en Alemania, que se extendieron por toda Europa. También se orientó hacia la reafirmación de los principios del catolicismo y la defensa de la autoridad de la Iglesia en la interpretación de las Santas Escrituras. Durante este periodo surgieron nuevas órdenes religiosas, como por ejemplo los jesuitas, los capuchinos, los teatinos, las ursulinas y posteriormente las carmelitas. ¿Quieren más información sobre estos grupos religiosos? Pues vale la pena ir consultándolos ahí en internet, y pueden ir a algunos museos de Antigua Guatemala donde existen todavía o existen ahí máquinas de tortura de la Inquisición y documentos muy importantes que escribieron muchos padres en contra de estas injusticias y que también fueron parte de la contrarreforma, como el caso de las ursulinas, las carmelitas, los capuchinos. Ahí en Antigua Guatemala hay algunos vestigios de estas órdenes religiosas que fueron creadas con el afán de contrarrestar la reforma protestante. Dentro de las órdenes religiosas importantes, les decía que el Concilio de Trento, convocado por primera vez en 1545 por el Papa Pablo III, fue un concilio ecuménico de la Iglesia Católica, desarrollando en periodos continuos durante 25 sesiones entre los años 1545 y 1563. Durante todos este montón de años estuvieron platicando 25 reuniones, 25 concilios, con el afán de que se acabara esto del protestantismo. Pero tuvo lugar en Trento, en la ciudad del norte de Italia, una reunión importante, que era el Concilio de Trento, el más importante en ese tiempo. Entonces se crearon como pilares de la contrarreforma el surgimiento de nuevas órdenes religiosas. Era necesario crear nuevas órdenes religiosas para encauzar el cristianismo católico de otra manera, para encauzar el catolicismo de otra manera. Entonces ya empezaron a nacer los grupos de religiosos que ya les mencionaba, las ursulinas, los teatinos, los jesuitas o los capuchinos. Pero también vino en la contrarreforma el apoyo de reyes, en este caso de Felipe II de España, quien apoyó esta fe. Recuérdense que los reyes católicos eran nominados también por parte del Papa, inclusive él era el que los nombraba. ¿Se acuerdan de la unión de la reina Isabel de Castilla y don Fernando de Aragón, que eran los reyes de España,
durante la invasión de los españoles a nuestros territorios americanos, justamente el Papa es el que le da la bendición y los declara reyes católicos. Estos reyes católicos tenían que apoyar por fuerza a la iglesia, porque les repito, la iglesia y el Estado en aquel tiempo eran la misma cosa. Entonces, a partir del Concilio de Trento en 1545 empiezan las reformas dogmáticas y disciplinarias de la iglesia. ¿Cuáles eran estas misiones educativas de las órdenes religiosas? Una de las principales comunidades religiosas, que es la que cambió como el rumbo de la Iglesia Católica y hasta el momento, fue la Compañía de Jesús. Una orden religiosa perteneciente a la Iglesia Católica y fundada en 1534 por Ignacio de Loyola. Tuvo un papel decisivo durante la Contrarreforma, la reacción de la Iglesia a la reforma del protestante Lutero. Irrelevante fue su papel en el transcurso del Concilio de Trento, entre 1545 y 1563, en el que destacó la participación de teólogos jesuitas, en este caso del jesuita Salmerón y Lainez. Ya eran formados por Ignacio de Loyola en su escuela y ya empezaban ellos a dar frutos como nuevos jesuitas. Pero miren ustedes cómo ha crecido la Compañía de Jesús, que dice que al principio, antes de que muriera Ignacio de Loyola, contaba con 1 millar de miembros, la comunidad jesuita. Pero medio siglo después de la muerte del padre Loyola, ya habían 13,000 miembros de la comunidad jesuita. Es decir, estoy hablando de 13,000 sacerdotes, de 13,000 dirigentes para combatir la reforma protestante. Entonces, los jesuitas prestaron servicios de gran importancia al pontificado en su obra de reforma católica, especialmente a través de la formación del clero, la educación de la juventud y las misiones. Ignacio de Loyola, yo lo he leído, estaba muy interesado en formar a sacerdotes, es decir, a verdaderos sacerdotes, para que eso llevara un mensaje de amor, un mensaje de piedad y no a la corrupción. Entonces, prácticamente los jesuitas vinieron a cambiar el rumbo que la iglesia tenía. Entonces, podíamos anotar como un aporte importantísimo los jesuitas dentro del contexto educativo del mundo. De hecho, en Guatemala fueron los jesuitas los que trajeron la educación así sistematizada, que más adelante vamos a hablar de ella, por supuesto. Logros educativos de la Contrarreforma. La pedagogía de la Contrarreforma. Los protestantes mostraron el poder de la educación para la conquista de los espíritus. La iglesia, a través de diversas órdenes, la más destacada, la orden de los jesuitas, se lanzaron a la conquista de la fe por la educación. ¿Se dan cuenta entonces ustedes cómo cambió la historia? Era necesario educar, decía Loyola, para poder educar a más gente. Es necesario estar educado para poder ir a educar. Entonces, él formó profesores, sacerdotes profesores, formó mucha gente para que fueran a llevar el mensaje de la educación, para que llevara también estudios bíblicos, para que llevara todo. Entonces, la iglesia cambió totalmente a un sistema diferente. De hecho, hasta se parecía a la reforma de Martín Lutero, lo que Ignacio de Loyola hizo en relación al asunto religioso, con la diferencia que esto sí todavía seguía de acuerdo con el papado en Roma en aquel tiempo. Su importancia ha sido decisiva en cuanto a su obra misionera y a la educación del mundo occidental. A partir de la segunda mitad del siglo XVI, luego del Concilio de Trento, los jesuitas fundaron instituciones educativas en todo el mundo y en todos los niveles, escuelas, colegios y universidades. Eso ustedes ya lo pueden investigar, cuántas escuelas jesuitas hay en nuestro país, cuántas universidades en otros países. Entonces, eso ya es parte de una investigación adicional que ustedes pueden realizar. La educación jesuita
de la Iglesia Católica vino a contrarrestar la reforma protestante de aquellos tiempos. Logro de la contrarreforma católica. Los miembros de la orden descubrieron que la educación era la mejor manera para alcanzar los objetivos perseguidos por la contrarreforma. La clave entonces, la educación es la que va a salvar a la humanidad a partir de ahora, porque entre más inteligente o entre más educado sea la persona, más oportunidades tendrá de vida. Las circunstancias de la época les obligaba a crear sus propias escuelas, fundamental también como logros educativos de la contrarreforma, las cuales tuvieron éxito y pronto se expandieron por todo el territorio y todo el mundo. Las escuelas de los jesuitas se divulgaron por todas partes. Atención caritativa de los pobres y los enfermos. Recuérdense que en aquellos tiempos pues no había opción preferencial hacia los pobres. Ahora sí, ya empiezan a tratar a los pobres y a los enfermos con más dedicación. La dedicación especial a los enfermos crónicos e incurables. Hay unas historias de gente en aquellos tiempos, de sacerdotes que iban a curar las llagas a los leprosos, que iban a buscar. En el tiempo de las calamidades y las pestes también se fundaron hospitales con el afán de proteger a esta gente, de cuidarla. Los humanistas y moralistas de la época diseñaron también algunas estrategias para la educación. De ahí surge el humanismo, como ya lo hemos dicho, programas educativos para la infancia pobre, fijando su atención especialmente en los niños que vagaban en la calle o que andaban en la calle. Había una preferencia hacia ellos de parte de como un logro de la educación en la contrarreforma católica. Comienza a gestarse una nueva percepción de la pobreza, una manera de erradicar la pobreza. Había que analizar ahora que los jesuitas siempre presentaban la idea de que mucha gente tiene mucho y mucha gente tiene poco. Entonces es necesario equilibrar entre la pobreza y la riqueza, que no haya tanta brecha entre el pobre y el rico, sino que se acorten esas distancias. ¿Y quién es el que tiene que colaborar? Obviamente el que tenga más debería de ayudar al que tenga menos. Esa era una filosofía de los jesuitas en esos tiempos. Luego de todos esos acontecimientos desastrosos de entre católicos y protestantes, después de tanta lucha, yo trato de traer la historia así como de un hilito. Ahora, después de esos acontecimientos, surge algo nuevo, el renacimiento. ¿Qué es el renacimiento? Es como renacer, es como surgir de nuevo. Y surge este movimiento allá por el siglo XV y XVI. Fue un periodo de transición entre la Edad Media y la Edad Moderna, un espacio que hubo entre la Edad Media y la Edad Moderna, donde se empezó a hacer cosas importantes. Entre la Edad Media y el Renacimiento se destacan dos grandes cambios culturales. El primero es el paso de la cultura literaria de la oralidad a la cultura literaria basada en manuscritos. Ya se empezó a leer más. Y el segundo es el paso de los manuscritos literarios a la imprenta. En aquellos tiempos pues se leía manuscritos, pero ya que se inventó la imprenta por Juan Gutenberg, fue fundamental. Uno de los aportes más significativos a la historia de la educación de todos los tiempos, sin duda, es la imprenta, porque permitió imprimir cuanto libro nosotros tenemos acceso a ellos. La educación en el Renacimiento, entonces, las escuelas del siglo XV contribuyeron a expandir el humanismo de toda Europa. La dialéctica y la disputa quedan atrás como métodos de aprendizaje. Se pensaba que el único medio de humanizar al hombre era a través de la educación y el instrumento más eficaz era la escuela. Y así nace el humanismo. Y nos quedamos con este término porque la próxima semana, después de esas evaluaciones, vamos a hablar del humanismo. Por el momento quiero dejarles aquí algunos datos bibliográficos para que ustedes puedan consultar, para que lo puedan pegar en su computadora o accesar a estos links y ustedes puedan leer un poco sobre lo que yo leí y ustedes tomar sus propias anotaciones. Quiero agradecerles profundamente el valor de su atención en este día tan especial y
decirles que nos preparamos para las evaluaciones del próximo domingo y que tengan una semana llena de muchas bendiciones. De mi parte, muchas gracias por su atención. Después de este tiempo que pasa volando, que se acaba pronto, yo me siento satisfecho de haber concluido una clase más. Les deseo éxito, que Dios les bendiga y hasta la próxima.